Este viaje tiene cerca de 265 kilómetros, uniendo la ciudad de Talca y Santiago. Por lo general, Talca, París y Londres llega al Terminal Sur en Santiago. Hay un horario especial que sale el viernes desde Ómnium Apoquindo, cerca de Escuela Militar en Las Condes, y va a Talca en la noche. En día domingo, en tanto, existe otro horario que va desde Talca directo a Las Condes. Yo tomé este último y es lo que verán en este video. Yo quería grabar el bus vacío y por eso fui a la casa matriz de la empresa, no es lejos del terminal. El cajero me dijo que tenía que estar 40 minutos antes de la salida del bus que aparecía en el terminal. Por eso estuve a las 17:10 horas. Hay varias personas que lo toman aquí, es más seguro y ordenado que en el terminal. Incluso hay pasajeros que dejan el auto estacionado en el taller y se van a Santiago. El bus es precioso, tiene doble eje delantero para dar una mayor estabilidad y seguridad en la conducción, además de calibradores de ruedas que previenen problemas por pinchazos. Siempre TPL ha sido una de las empresas con mejor flota en el país. Este bus ingresó en octubre de 2016, pero se ve como nuevo. Estos buses 8x2 son bien especiales por dentro. Tienen 9 asientos salón cama con puertos USB y no tienen litera de conductor. Esto porque el viaje a Talca es corto. En ese lugar hay unos asientos premium que les mostraré al final. En el segundo piso son 48 asientos semicama, también con puertos USB, y entre la escalera y la ventana panorámica son 3 filas en vez de 2 filas como en los buses convencionales. En total, sumando todos los tipos de asientos, el bus cuenta con capacidad para 59 pasajeros. Como iba por trabajo, también pude conocer un poco más a la tripulación, además de grabar escenas que normalmente no muestran. Mi nombre es Ariel Cruz. Ariel, Cruz. teléfono de emergencia. De tomar que desea, tiene bebida, té, café, agua. Bebida, por Bebida. favor. ¿Dónde baja? En el Omnium, Del en Las Condes. Muchas gracias. No, Permiso. gracias a usted. TPL es una de las pocas empresas que tiene azafata. Ahí veían a Frailín atendiéndome. Por acá vamos llegando al terminal Lorenzo Baroli de Talca. Lorenzo fue un famoso piloto de carreras que era oriundo de aquí. En el caso de TPL, las personas que compran su pasaje por internet pueden pasar mostrándolo en el celular. Mi boleto era especial, así que no les pude mostrar eso. Pero no es necesario imprimir los boletos. El bus iba completo. En realidad todos los horarios de la empresa para ese día ya estaban agotados. Yo mientras venía en la ida desde Santiago a Talca, estuve revisando los pasajes en el celular y el único horario que tenía disponible era el de las 3:30. Ya desde las 4 de la tarde en adelante todo estaba lleno. El bus también tiene wifi. La contraseña es una forma de invertir la numeración del bus. Nos dieron las almohadas y las encontré mejores que cuando viajé hace un par de años. El camino es muy lindo, tiene hartos viñedos y veíamos cómo la tarde daba paso a la noche. Además del bebestible se entrega un snack. Hay gente que pidió té o café, yo pedí una bebida y saqué un chocolate. ¿Deseen algo? En administración y transportes.cl pueden ver tanto los capítulos de Ando en Bus como las experiencias de viaje que he escrito. Todo está hecho para que disfrutes mucho y te sientas como uno de mis compañeros de aventura. Algo que observé es que este servicio se agota muy rápido. Para el domingo que venía no quedaban asientos disponibles y tuve que poner el domingo 23 para mostrarles cómo pillar el servicio en la venta de internet. Sin embargo, a 2 semanas el salón cama ya se había agotado.
Les decía que el servicio es directo a Las Condes. El bus va por Américo Vespucio, hay una parada en Plaza Gaña y la otra es en Omnium Apoquindo. En cuanto al viaje en sí, lo disfruté muchísimo. Me gustan estos buses de TPL, aparte de ser lindos por fuera, también son cómodos por dentro. El servicio es muy bueno. Por mi parte, es bacán poder mostrarles un poco de ellos. En general, yo no muestro a los conductores o auxiliares para no incomodarlos, así el viaje se siente más auténtico. Pero una de las ideas de mi sitio web y los videos es humanizar el transporte. Mi reconocimiento a ellos, el conductor Claudio Yáñez, la azafata Freilín Matute y el asistente William Escobar. Todos se portaron un 7, fue un excelente servicio. También a la gente de mi trabajo en recorrido.cl y en otros puestos de TPL que colaboraron para que pudiera hacer este viaje. Finalmente hay 2 asientos premium en el bus. Es un asiento extra ancho con una pantalla individual, tiene frazadas, posavasos, apoyapiés y un enchufe convencional. Estos asientos se compran solamente en la boletería. Después van a ver unas palabras de Claudio Yáñez, quien trabajó en la Turbus Internacional y ahora está trabajando en TPL. ¿El servicio a Las Condes son frecuentes o digamos es gente nueva siempre en el servicio? La mayoría es frecuente. Sí, un día con otro, de repente un día bien, un día domingo va cambiando, pero la mayoría es frecuente. Son casi los mismos asientos. La mayoría, sí, el 50-60% yo creo que es frecuente.